El misterio de la voluntad de Cristo. Hay 4 palabras que traigo esta noche porque es muy amplio el misterio de Cristo. Con una pregunta que ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo para que el misterio de Cristo abra nuestros ojos y nuestro entendimiento? Hay muchas cosas, pero yo traigo 4 fundamentales, diría las más principales, para que usted y yo podamos entender la palabra de Dios. Porque esta palabra no es solo que usted la va a leer y va a estallar una bomba delante de usted y va a entender todo lo que dice. Porque hay muchos que dicen, no hermano, yo ya leí la Biblia de tapa a tapa, Génesis, Apocalipsis, y está bien por eso, no digo que está malo, pero no solo es leerla, el punto es entenderla, comprenderla. Entonces lo primero que debemos hacer es una necesidad. Tenemos que tener una necesidad. Es necesario que usted y yo leamos la palabra. Es necesario que la entendamos. Lo segundo es abrir nuestro entendimiento. Pero usted solo no va a poder abrir. Hoy lo va a entender. Hoy usted va a aprender un poco de cómo abrir nuestro entendimiento, cómo abrir nuestros ojos y oídos. Lo tercero es comprender. Usted tiene que comprender la palabra. Pero hay algo para poder comprenderla. Y eso es lo que vamos a explicar esta noche. Y lo último, esperar. A veces somos muy impacientes y nos desesperamos y queremos todo fácil. Todo lo queremos en microondas. Todo queremos como cuando pasamos por las comidas rápidas que apenas pedimos donde está la pantalla de donde se pide y no pasa ni un minuto y usted ya está en la ventanilla pagando y recibiendo la comida. A veces sí queremos que trabaje Jesucristo en nosotros y no es así. ¿Puede trabajar? Sí, porque Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera a tiempo y fuera de tiempo. Pero en nuestra humanidad no trabaja así. El Espíritu Santo no trabaja en la manera que usted y yo querramos. Es en la manera de Dios. El Espíritu Santo usted no le puede dar órdenes. Él es el que nos da órdenes. Entonces nosotros tenemos que hacer, y es necesario que el Espíritu Santo nos dirija. No tiene que hacer como muchas personas que lo dicen que yo hago esto, yo declaro, yo aquí, yo allá. No, es el Espíritu Santo, porque usted y yo no somos nada. Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podemos hacer. Entonces, estas palabras que es necesario abrir, comprender y esperar, tienen que estar primeramente dirigidas por el Espíritu Santo para que se puedan manifestar en nosotros. Quiero que vayan a la Escritura. El libro de Lucas, al capítulo 24, que es el último capítulo del libro de Lucas. Vamos a leer unos textos. Ahí puse el primero en la pantalla, el que no trajo Biblia. Lucas 24, verso 44. Gloria a Dios. Jesús dice estas palabras cuando Él ya fue resucitado. Él ya no estaba en cuerpo de hombre, sino ya estaba resucitado, porque mire lo que dice el texto. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Fue cuando Él les enseñó, cuando Él les predicó, cuando Él les habló de lo que Él estaba haciendo, de lo que hizo y de lo que va a hacer en los últimos tiempos. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, estando aún con vosotros. Yo siempre le digo, hermanos, y siempre lo diré, pongamos mucha atención en qué forma, en tiempo las palabras y el verbo está hablando la Escritura para que podamos entender. Miren lo que dice, estando aún con vosotros, que era necesario, por eso puse la primera palabra, necesario, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés. O sea, lo que estaba hablando Jesucristo, lo que les enseñó Jesucristo a los discípulos, Él les enseñó lo que le dijo a Moisés que escribiera en los 10 mandamientos. Y dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué creen que Pablo, él se enojaba y iba y perseguía a las familias enteras y los traía a encerrarlos en las cárceles porque seguían a Jesús? Porque él era celoso de esto, celoso de la ley, celoso en los profetas y en los salmos, porque él sabía de lo que estaba escrito, pero más no tenía el entendimiento abierto a lo que Jesús estaba haciendo. Por eso es que lo que estaba haciendo él, estas cosas, no era porque él no sabía de Dios. Era un hombre que sabía, creo que más de los discípulos. Y lo va a entender de acuerdo a lo que vamos a leer. Entonces, Jesús les dice, estas son las palabras. ¿Cuáles palabras? Lo que estaba escrito en los 5 libros de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay mucho en la escritura, pero yo traje solo algunos textos. Dice en Salmos 21:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Estas palabras le dice el rey David, pero Jesucristo repitió estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él estaba en la cruz, cuando él estaba padeciendo y entregando todo por usted y por mí. Él repitió estas palabras, por eso es que lo que él enseñaba de lo que iba a pasar, de lo que iba a venir y de lo que estamos viviendo y lo que va a venir que aún no sabemos, ya está aquí en la escritura. Por eso es que es un misterio de la voluntad de Cristo. Entonces, ¿cómo usted va a entender y comprender la voluntad de Cristo en usted, en su corazón? Es por medio de la escritura. Por eso es que él dice que está escrito en el verso 44, usted lo puede leer allí, dice, estas son las palabras que os hablé. Jesús no estaba inventando nada, porque ya él todo lo sabe, él todo lo hizo y lo hizo perfecto. En el Salmo 69:21 dice algo más de lo que nosotros podemos imaginar, algo más de lo que se cumplió exactamente. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Recuerdan cuando él estaba en la cruz? Dijo, tengo sed. Y pusieron una esponja, un hisopo y pusieron vinagre en una lanza y le dieron. Y eso también lo habla aquí en los Salmos. Por eso es que él dice, y vuelve a repetir, dice, estando en vosotros, dice que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué en los profetas? Porque los profetas hablaron. El profeta Isaías habló que Cristo iba a venir, que él iba a padecer. El Isaías 53, ahí lo describe detalladamente y exactamente todo lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces no hay nada, hermanos, que nosotros el día de hoy no podamos decir, pero es que yo no sé, es que no hay esto, es que la escritura no dice. No, todo lo dice la escritura, todo está aquí, pero está un misterio. Pero para que ese misterio lo pueda entender usted, tiene que tener una cosa. Y si no tiene al Espíritu Santo, usted no va a entender. Y de acuerdo a la escritura, no lo estoy diciendo yo, lo dice la escritura, que les voy a mostrar con la palabra. Yo siempre les muestro y les confirmo con la palabra, porque la palabra ella sola se interpreta. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos entender absolutamente nada. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos hace ver y entender y oír. Yo testificaba esta semana, el día miércoles, a 3 personas en mi trabajo
de lo que el Espíritu Santo hizo en mi persona y yo sin saberlo. Los 2 primeros días que llegué a la iglesia, los 2 primeros días, yo testificaba y las personas decían que eso solo puede hacerlo Dios. Y es así, no se equivocaban. Porque no hay hombre que pueda hacer, no hay pastor ni evangelista, no hay nadie que pueda hacerlo lo que el Espíritu Santo hace. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a hacer entender y comprender la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 45, ahí no pierda la escritura de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién le abrió el entendimiento? Jesucristo. Pero como Jesucristo se fue y dijo, y no los dejaré solos, les enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces Él es el que abre nuestro entendimiento. Por eso es que le dije, si usted no tiene al Espíritu Santo, no va a poder ser abierto el entendimiento. No va a poder, aunque usted quiera, no va a poder. Yo he testificado mi oración, que yo no sabía ni orar cuando acepté a Cristo, tenía un mes de convertido, y eso es lo que le pedí. Mi oración creo fue de 30 segundos, no fue de 1 a 2 horas. Yo le pedí que abriera mi mente y que el Espíritu Santo fuera que me enseñe a entender la palabra y que no quiero ser engañado de nadie. Esa fue mi oración. Porque si el Espíritu Santo no abre mi entendimiento, entonces ¿quién me va a hacer entender? Porque no hay hombre que pueda entender el misterio de Dios sin el Espíritu Santo. No hay hombre. Puede ser el mejor teólogo, puede ser el mejor escatólogo, sociólogo, lo que usted pueda llamarlo en este mundo, pero si no tiene el Espíritu Santo, no puede abrir el entendimiento de nosotros. Solo es Él. El Espíritu Santo es el que hace. Y no le digo que no ore largo tiempo, puede orar. En la oración, el ayuno, en leer, todo eso el Espíritu Santo se manifiesta y le hace entender el misterio, lo que nos habla en la palabra. Por eso Pablo, cuando les dice a los Corintios, capítulo 1, el capítulo 15, versos 51 y 52, él dice claramente, he aquí digo un misterio. ¿Y cuál fue el misterio? Que está hablando del rapto. Entonces, en la Escritura hay muchos misterios, pero Jesucristo dice, yo les he abierto el entendimiento, yo les voy a hacer entender. A los discípulos dijo, yo les voy a hacer comprender. Ellos tuvieron 3 años y medio, según la Escritura, según los estudiosos, dice 3 años y medio fue la enseñanza que les dio a los discípulos. Pero aquí vemos que Jesucristo muere, resucita el tercer día y fue caminando. ¿Y por qué les leo esto? Porque aquí iban 2 discípulos de él que se regresaron de Jerusalén, iban a su pueblo, de camino a Emaús, ya lo hemos leído, hemos enseñado todo de este pasaje, pero iban sin entendimiento. Ellos iban meditando y pensaban que por qué murió. Entonces por eso es que, y él les dice, ahí puede retroceder al verso 32, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y miren lo que dice el verso 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ellos se reconocieron que Jesucristo iba caminando, pero no sabían que era Jesucristo. Y Él iba al lado de ellos. ¿Por qué? Porque no tenían abierto el entendimiento. Usted y yo, el momento que aceptamos a Jesucristo y el Espíritu Santo entra y mora en usted, ahí usted ya es abierto el entendimiento. Pero si no lee la Escritura, entonces no va a saber. Y le voy a decir por qué. Porque la misma Escritura lo dice. Y el verso 27 ahí mismo, y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea, no hay ninguna escritura, no hay ningún libro de Génesis, Apocalipsis que no hable de Cristo. Entonces, cuando usted escucha a un predicador, puede hablar palabras bonitas, elocuentes, no como yo, pero si no le habla de Cristo, no le está hablando nada. Porque toda la escritura habla de él, y ahí lo dice, usted lo está leyendo. Dice que todo lo que Moisés escribió, él les declaró a todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Moisés no hubo nada que él se inventó. Moisés no es que dijo, me voy a inspirar un momento y voy a escribir algo aquí, unos 2, 3 textos. No. Él todo escribió. Los profetas, el Antiguo, Nuevo Testamento, todo fue inspirado por Jesucristo, por el Espíritu Santo. No hay nada ni nadie que pueda decir. Hay Biblias que las han distorsionado, hasta le quitaron el nombre de Jesús, y ustedes lo saben, yo ya les he enseñado. Allá ellos pagarán cuentas con Dios por hacer eso, pero la escritura todo es escrita y hecha por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces no hay nada, hermanos, que nosotros no podamos decir, no puedo hacerlo porque me falta esto. Todo lo tenemos delante de nosotros. Lo que pasa es que no queremos hacerlo. Pero todo lo tenemos. Hechos 16:14. Algo de una historia y lo que pasó. No historia, sino algo verdadero que ocurrió con Pablo cuando iba aquí en una sinagoga. Lo dice allí que él iba como siempre, como costumbre que tenía, a enseñar la escritura. Y él enseñaba porque él fue enviado y dirigido por el Espíritu. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Una cosa es, hermanos, que usted ponga atención, que escuche, pero otra cosa es que oiga. Yo puedo escuchar, pero no oír. Yo escucho, aquí puedo escuchar de todo, hasta los niños, lo que hablen, pero no oigo lo que dicen. Entonces, por eso es que dice la Escritura, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice, no dice escuche. Si ven la diferencia, por eso es que dice que estaba oyendo y el Señor que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso es que usted cuando viene aquí, pídale al Espíritu Santo que abra los oídos. Yo siempre hago mi oración y no sé si ustedes se han dado cuenta, mi esposa se dio cuenta, que yo siempre, dice casi la mayoría, hago mi oración lo mismo, pero hago lo mismo por eso, porque yo pido al Espíritu que abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos, para que podamos ver y escuchar lo que el Espíritu va a hablar. Es por eso, porque la Escritura lo dice. Entonces, yo sé que cada quien tenemos de acuerdo cómo el Espíritu nos da, y es así, y así tiene que ser. No puede repetir lo que otro dice, no. Tiene que hacer lo que el Espíritu le hace hacer a usted. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que ser oidores y hacedores, dice la palabra en Santiago. Y dice que Dios, el Señor, abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué es lo que Pablo decía? Hablando de las Escrituras. Él no hablaba otra cosa. Usted ahorita está oyendo lo que la palabra dice, no lo que yo estoy diciendo. Yo simplemente soy como un speaker. Solo un instrumento. Lo que estoy hablando, lo que dice la Escritura. Pero miren lo que hizo esta mujer. En el mismo verso de Hechos, dice, y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Por eso, hermano, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando usted le abre el corazón,
abre el entendimiento y usted lo acepta y sabe y entiende el misterio, la voluntad de Cristo, ya no hace usted lo que está haciendo, sino es el Espíritu que hace. Porque nosotros de naturaleza somos malos. Jesucristo dijo, no hay ninguno bueno, bueno solo Dios. Entonces, ¿quién la hizo hacer esta mujer? Y aparte de ella, no solo, sino su familia, hasta dice que lo rogaron y nos obligó a quedarnos. Pero si no, nosotros no tenemos a Cristo, ¿qué hace una persona? No sé si en su país hacen esto. Mi esposa una vez se reía que en mi país hay una costumbre que cuando quieren a alguien que ya se vaya, ponen la escoba con lo que barre para arriba. No sé si en Honduras es lo mismo. Y una vez pusieron, fue en la casa de una prima, y la persona que estaba ahí más bien estaba jugando, tocando las brochitas a la escoba. Y nos reíamos, porque más bien ella y no se iba, sino que estaba ahí haciéndole así a la escoba. ¿Por qué? A veces así está una persona, vamos a un lugar que no tiene a Cristo, ellos se desesperan porque nos salgamos. Pero esta mujer, como fue abierto su corazón por el Señor, más bien ella dice, obligó y lo rogó que se quedara. Así debemos ser nosotros. Así usted comprueba si tiene el Espíritu Santo o no. Cuando le hablan de la palabra y le molesta, entonces no tiene el Espíritu. Cuando le hablan la palabra y usted se siente gozoso y quiere seguir y seguir y seguir, entonces ahí usted sabe que tiene el Espíritu, porque Él es el que abre, Él es el que da esa bondad, esa gentileza, ese amor de estar siempre hablando de la palabra, de compartir con los hermanos, de compartir esto y lo otro, el pan, todo lo que está delante de usted. Es el Espíritu quien pone a que usted sea bondadoso. No es usted, no soy yo, es el Espíritu Santo. Es el que hizo esta mujer cambiar de lo que era ella. El verso 27 y 48 nos dice, y que se predicase en su voluntad, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí hicimos el sábado algo maravilloso acerca de las naciones. Y les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Yo siempre me llamo la atención y me preguntan así, cositas como detallitos insignificantes, para muchos puede ser insignificante, pero yo siempre me detengo y por eso es que yo sé que el Espíritu me hace hacer esto. Me pregunto, digo, pero ¿cuáles cosas? ¿Qué cosas no hizo Jesucristo enseñándoles a los apóstoles? Si Juan, en el libro de Juan dice que si él escribiera todo lo que Jesucristo hizo, no entrarían libros en todas las bibliotecas del mundo. Así lo dice ahí en el texto, en Juan. Entonces imagínense si aquí nosotros la Biblia tenemos como un resumen lo que Jesús hace. Usted se ha puesto a leer, yo estuve estudiando el libro de Génesis, el capítulo 1. Es tan inmenso, hermanos, y no lo digo por vanagloria ni nada. Solo el capítulo 1, llegué a estudiarlo 19 horas. Cada texto tenía 1 hora y 10, 1 hora y 10, 1 hora y 10 minutos. En todo el capítulo 1. Tan inmenso, hermanos, que ustedes ni se imaginan. Por eso es que les digo que la Biblia es un resumen de lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer. Usted se imagina lo que dice el Apocalipsis, lo que va a ocurrir. Usted ha puesto a pensar que Jesucristo va a venir, dice, 1000 años a reinar. Pero no dice qué es lo que va a hacer. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué va a hacer en esos 1000 años? Hermanos, hay algo que no podemos, no entra en nuestra mente lo que Dios es grande y poderoso, lo que va a hacer, de lo que hizo.
Entonces, hermanos, por eso es que dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Dios ha hecho muchas cosas, está haciendo y va a hacer. En el milenio no sabemos qué va a hacer. Y en la eternidad no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sé es que voy a estar en una eternidad. Hay dos eternidades, siempre lo he dicho: eternidad de perdición y eternidad con Cristo. Entonces, todas estas cosas que Jesucristo hizo, Él les enseñó, les explicó y le dice, y por eso es que Él dice: estas son las palabras que yo os hablé. Estas son las palabras que Él habló. Estas son las palabras que Cristo ha hablado desde la creación del mundo hasta el final, que ya las tenemos. Gloria a Dios por eso, porque las tenemos. Daniel 9:24. ¿Por qué traigo esta escritura? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expirar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Usted es santo? 3, ¿y los demás? Gloria a Dios. Santo quiere decir, hermano, apartado del pecado. Por eso es que el santo de los santos, Jesucristo, Él vino a hacer esto. ¿Y por qué traigo esto? Daniel, cuando Jesucristo, Él fue el que le mostró lo que va a suceder, que Él iba a venir, que Él iba a morir, entonces eso quedó escrito. Por eso es que cuando Él enseñaba a los discípulos, a los apóstoles, y Pablo enseñaba de lo que él aprendió del Antiguo Testamento, lo que ya estaba escrito de Moisés, los profetas y los salmos, es porque él lo dijo que iba a suceder, y así sucedió. Las 70 semanas yo le di la enseñanza, que falta una, que gloria a Dios, espero que todos nos vayamos y no pasemos a última semana, porque la van a pasar. El que se quede. Por eso es que hay que orar por la nación y el pueblo de Israel, porque ellos van a pasar esa semana. Y va a ser lamentable. Pero Dios va a estar con ellos. Pero van a pasar. Entonces, todas estas cosas que han sucedido, todo lo que es necesario, hermano, que nosotros aprendamos, es necesario que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento, es el que nos da las cosas para comprender lo sucedido, para comprender lo que Él hizo en la cruz. Él no solo hizo solo por exhibirse en la cruz y decir: soy el hombre más fuerte y muero aquí. No, eso fue un propósito, es el plan de Dios. Porque si Él no hubiera hecho todas estas grandes cosas y maravillas y prodigios y milagros, y poner su vida en la cruz y volverla a tomar a los 3 días, usted y yo no estuviéramos aquí. Ese es el misterio. Esa es la voluntad de Cristo, que usted entienda por qué está aquí. Usted no está aquí sentado porque usted le dio gusto de venir, no. Hay alguien quien lo trajo. Y si ese alguien que se llama Espíritu Santo, entonces no le falle. Cada día usted tiene que permanecer pidiéndole que Él le haga entender y comprender, para que cuando sea el rapto o llegue la muerte, partamos con Cristo. Ese es el misterio, hermanos, que la voluntad de Cristo esté en nosotros, para que la voluntad de Cristo camine como Él anduvo, porque así lo dice la Escritura, dice que andemos como Él anduvo. Pero ¿cómo voy a andar con Él pero si no tengo el Espíritu? Entonces no puedo. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, porque él sabía quién estaba dentro. Por eso es que es el nuevo nacimiento. Por eso es que no lo entendía. Nicodemo no entendía lo que Jesucristo le estaba hablando. Hasta le pone el ejemplo. Dice el Espíritu Santo: ¿si lo ves al viento? No, le dice, lo escuchas sí, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Usted lo ve al Espíritu Santo?
No, ¿verdad? Pero sí lo siente. Usted sabe. No lo conoce físicamente con los ojos, pero usted lo conoce porque lo siente y cómo trabaja, cómo se manifiesta, cómo hace milagros en usted. Yo lo he sentido, yo he testificado cuando me sanó de lo que tenía en mi estómago. Yo sé que muchos aquí han testificado lo que el Espíritu Santo ha hecho. Entonces, esa es la manera, hermanos, de entender el misterio y la voluntad de Cristo. Pero ¿por qué? Esta es la pregunta de la última palabra. ¿Por qué no obtenemos el misterio ni la voluntad de Cristo? Porque no sabemos esperar. Nos impacienta. Ayer aprendí algo que estuve todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde las 8 hasta las 12 parado, y de las 12 en la tarde sentado esperando por algo que no conseguí, y aprendí muchas cosas mientras estaba ahí. Y digo, si por algo que yo necesito para estar aquí, esperé un día entero, ¿por qué no puedo esperar unos 10 minutos en oración, unos 30 minutos en la escritura, o un día de dejar de comer para hacer un ayuno para que el Espíritu se manifieste en mí? O sea, aprendí muchas cosas, hermanos, porque nosotros todo lo queremos. Por eso es que le dije al inicio, todo lo queremos como microondas. Y listo. Todo lo queremos así y no es así. El Espíritu Santo, hermano, no se va a manifestar si usted no hace lo que dice la Escritura. No se va a manifestar. Y lo estoy hablando porque yo a veces he querido hacer cosas a mi voluntad y no se dan. Pero cuando voy de rodillas y le pido al Padre que se haga tu voluntad y no la mía, entonces sí se hace. Y esa es la forma que hasta Jesucristo mismo nos dio el ejemplo. ¿Qué hizo antes de que fuera arrestado para ir a la cruz para dar nuestra salvación? ¿Qué hizo Él? Una noche estuvo ahí postrado y pidiéndole, dice: Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el ejemplo que nos dejó. Obviamente Él estaba hablando en hombre. Sabemos que Él es Dios, pero estaba hablando en hombre, enseñándonos. Por eso es que Él pone estos textos y dice que todo está escrito, todo lo dejó, todo lo enseñó. Pero como somos desesperados, a veces llegamos a la iglesia y nos sentamos en la banca de atrás. A la semana ya queremos estar aquí, y en la otra semana ya quiere estar aquí al frente cantando o predicando. No lo digo que ese anhelo lo quite y pierda. No, gloria a Dios si tiene ese anhelo. Pero tiene que esperar a la voluntad de Dios, no a la voluntad suya, ni a la voluntad de los hombres. Porque a veces nos ponen los hombres, no lo digo, me incluyo. Gloria a Dios porque hay hombres que son puestos, porque son manifestados por el Espíritu, van y hablan. Y les puedo testificar y decir en la Biblia, Pablo quería ir a un lugar y le dijo el Espíritu Santo: no, ve a tal lugar. Cuando estaban orando les dijo el Espíritu Santo: apártame a Pablo y a Bernabé, que los voy a enviar a tal lugar. Y sabemos quién eran estos hombres, no se diga a nosotros. Entonces siempre, hermanos, esperemos la voluntad de Dios. Esperemos que el Espíritu Santo nos hable, nos dirija. Pero ¿cómo nos va a hablar si no leemos? ¿Cómo nos va a mostrar su misterio si no leemos la Escritura? ¿Cómo vamos a reconocer y comprender y que nuestro entendimiento sea abierto si no leemos la Escritura? No va una cosa, tienen que ir las dos. Tiene que también poner su parte. Y miren lo que dice el verso 29. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa promesa ya fue enviada. Pero ¿por qué no la recibimos? Por desesperados.
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué hicieron estos dos hombres que iban camino de Emaús? No esperaron, sino que se fueron. Y él les dijo, esperen. ¿Cuál era esa promesa? Lo que él les habló, lo que dijo que se iba a cumplir, lo que iba a pasar. Por eso es que hasta el día de hoy es parte de Dios la voluntad, que muchos no comprenden lo que Jesucristo hizo. Por eso es que dicen que Él todavía no ha venido, que lo están esperando, todo el pueblo, algunos de Israel, pero eso es es el plan de Dios, porque Él tiene, dice, cegado su entendimiento, pero no porque ellos quieren, sino por Dios. Por eso es que hay una iglesia, y no lo voy a decir, una denominación, perdón, que ellos dicen que es el reemplazo de Israel, y no es así. Incluso hablan mal del pueblo de Israel. Usted nunca debe hablar mal del pueblo de Israel, porque es el plan de Dios, es el pueblo escogido. Por algo los tiene, porque tiene que manifestarse y cumplirse lo que dice la Escritura. Isaías 43:3. Porque yo derramaré agua sobre Sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esto le habla aquí al pueblo de Israel. Dice tu generación, no dice la iglesia. Pero la iglesia, que es usted y yo de Cristo, somos parte de Israel porque hemos creído y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7, léalo en su casa y ahí va a entender. Efesios 2 y Romanos 11 y Hebreos 7. Abra 3 Biblias en su teléfono, lo que sea, y ahí entiende lo que le estoy diciendo. Yo di una enseñanza acerca de eso, que dice que aunque no seamos de los lomos, pero por la fe somos parte de este pueblo. Por eso es que dice aquí, derramaré sobre tu generación. ¿A quién le estaba hablando? A Israel. Y mi bendición sobre tu renuevo, le estaba hablando a Jacob. ¿Por qué les digo aquí? Porque el profeta Joel 2:28 lo dice aquí, si lo habla en general a todos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no dice Israel. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, o sea, que van a predicar, que van a hablar la palabra. Eso es lo que dice ahí la palabra, profetizarán. No es que van a venir aquí y va a decir, hermano, Dios me dice que usted va. No está hablando de eso. Aquí está hablando que iban a hablar la palabra de Dios. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y esto ya se cumplió y sigue cumpliéndose. Esto no ha parado. Esto pasó en Jerusalén cuando fueron los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo. Por eso es que les dijo que les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Estas promesas. Esto es lo que estaba hablando, enseñando Jesucristo. Por eso que Él les nombró a Moisés, los profetas. Este es un profeta, uno de ellos. Isaías y todos los que conocemos. Entonces, esto, hermanos, ya lo tenemos. El Espíritu Santo ya está. Ahora depende de mí y de usted. Que ese misterio, que la voluntad de Cristo se haga en nosotros. Solo depende de nosotros. Juan 14:16 y el verso 26. Esta es una oración y dice, lo que dice Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros hoy, mañana. No, ahí dice para siempre. Entonces, ¿cómo usted va a decir, pero es que hermano, pero es que aquí, no hay peros? La Escritura dice para siempre, y si dice para siempre, así es, porque Dios es fiel y verdadero, no hay mentira en Él. Entonces, esa es la forma, hermanos, de que el Consolador está en su corazón. Entonces, solo usted tiene que dejarse por medio de Él, que Él abre el entendimiento para que usted pueda entender y hacer que la voluntad de Cristo se cumpla.
El verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñará. Entonces, ¿quién nos enseña? El Espíritu Santo. Por eso es que les dije, tiene que pedirle que el Espíritu Santo, cuando usted abre la Biblia, Él le enseñe y le muestre, porque Él es el maestro. Este texto, algunos lo toman y lo hacen para no estudiar. Ponga cuidado aquí, no me entienda mal. Lo digo porque lo he escuchado y varias veces. Dice, hermano, es que yo no necesito estudiar la Biblia, ni orar, ni ir a cursos, ni nada, porque el Espíritu Santo va a hablar por mí. Y citan este verso. ¿Es verdad que el Espíritu Santo lo va a hacer? Él va a hablar usándolo usted, sí. Pero ¿cómo lo va a usar si usted nunca lee la Biblia? ¿Qué va a hablar? Por eso es que dice, lea bien, mire lo que dice. Hasta lo puse una letra bien grande para que se vea. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, ¿cómo si el Espíritu Santo no le enseña, usted no lee? ¿Cómo va a recordar algo para decir un texto si usted nunca ha leído la Biblia? ¿Cómo va a recordar para decir algo, hermano? Pero en tal libro, tal capítulo, tal texto dice esto. No me puede decir usted otra cosa. Porque el mundo, lo digo, el mundo afuera, de engañadores, burladores y el enemigo que los usa, viene a decir esto. Y lo estoy hablando porque estoy testificando, porque ya lo he vivido. En Walmart andan por ahí unas sectas llamadas Dios Madre y citan los textos. Pero si usted no conoce va a decir, oh, es verdad, y lo dice. Pero no es así. Entonces no lo tomemos como que Él va a hablar por nosotros. No, tenemos que estudiar. Por eso es que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Él enviará en mi nombre, Él os enseñará. Entonces Él nos va a enseñar, Él nos va a recordar lo que la Escritura dice. ¿Cómo usted le va a decir, hermano? Pero es que dice que usted tiene que arrepentirse. Arrepentíos y convertíos. ¿Dónde está? ¿En qué pasaje está? Entonces usted, dice en el libro de Hechos capítulo 2 verso 38. ¿Dónde dice que Jesucristo, que las Escrituras escudriñar porque en ellas dice la verdad y ellas dan testimonio de mí? Juan 5:39. Ahí lo dice. Entonces así, y eso es solo dos textos de ejemplo que les doy. Pero si usted no le pone de parte, si usted no le da esa cabida a su corazón de que el Espíritu Santo abra el entendimiento para poder aprender de lo que la Escritura dice, para que seamos y andemos, que caminemos, lo que hagamos como Jesús lo hizo, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a saber todas estas cosas que Él nos ha enseñado? Entonces esa es la forma, hermanos, de que el Espíritu Santo nos hable y nos diga y nos lleve a caminar como tenemos que caminar mientras estamos aquí en la tierra. Toda la Escritura, este texto les compruebo y comprueba que Jesús fue, y a quien sea, cualquiera dice, no, pero es que Jesucristo no estuvo antes. Sí, Él fue, Él es. Por eso es que le dije, todo predicador, si no le habla de Cristo, no, en nada está. Porque miren lo que dice aquí, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Todo lo que escribió Moisés era Jesucristo. Él fue. Eso se llama teofanía de Cristo. Antes de él nacer, antes de estar, él ya estaba. Y dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, hermanos, si alguien le dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, en nada está. Porque si no cree lo que está aquí, entonces, porque ahí lo dice, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Y dónde está su palabra esta? Entonces no puede decir,
alguien, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, porque hay escuchado que lo dicen. Yo creo en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no creo en las manifestaciones de los dones. Entonces, ¿qué cree? ¿Quién hace los dones? Dios. ¿Quién los da? Dios. ¿Cómo los da? Dios. Y Él lo dice que los da como Él quiere y a quien quiere. Entonces, hermanos, si no creemos lo que nos dice la palabra, ¿cómo vamos a descubrir el misterio? ¿Cómo vamos a ver su voluntad en usted y en mí? Pues, mire, es facilito que usted se dé cuenta si el Espíritu Santo mora en usted. Es fácil. Todo lo que hace el mundo, si usted no lo hace, entonces está el Espíritu. Pero si usted hace lo que el mundo hace, entonces no está el Espíritu. Así de sencillo. Porque si antes yo era enojado y venían y me decían algo, me insultaban, y yo respondo con lo mismo, entonces no tengo el Espíritu. Dice un testimonio, un pastor que le dijo: hermano, usted habla que tiene el Espíritu Santo. Es que dijo: yo también lo tengo, no solo usted. Dice que con la actitud que le dijo, ya supo que no tenía el Espíritu. Porque imagínense una voz altiva y grosera, y el Espíritu no es así. Entonces, hermanos, es muy fácil. No hay que ir a un estudio de 10, 5, 20 años para saber si el Espíritu mora en mí. No, usted lo sabe. Usted lo sabe automáticamente. Cada día usted lo sabe. Y no puede decir: no, hermano, pero es que no fui yo quien lo hizo. Sí fuimos. Cuando hacemos mal, somos nosotros en esta carne, porque esta carne no le gusta. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo nos corrige, nos redarguye al instante. Y lo hablo porque me ha pasado, que he cometido errores, pero al instante siento y viene a mi mente: lo que hiciste no está bien. Entonces ya sé que es el Espíritu Santo quien me está corrigiendo. Entonces, hermanos, usted pídale que sea su corazón, sea su mente abierta al Espíritu Santo para que entienda y comprenda el misterio y la voluntad de Cristo. Es muy bonito, es muy maravilloso. Yo sé que el día que lo haga y la primera vez que le ocurra, yo no puedo explicarlo. Hay muchas cosas y sería largo explicarlo, cómo el Espíritu Santo me abre en la Escritura, que cuando voy por un lado, cuando acuerdo estoy, va siendo tan grande que mi mente va quedando tan chiquitita que no puedo entender. Porque entiendo y sé, solo digo: Señor, yo sé que tú eres el que me das entendimiento y me haces hacer las cosas, porque si yo fuera por mí, hiciera todo lo malo. Por eso es que tengo amor, por eso es que yo demostrado mi amor. No puedo demostrarlo a todos por éticas, pero yo muestro a muchas personas mi amor, de que yo no lo era antes así. Mi esposa lo sabe cómo me conoció. Ahora yo siento diferente. Si por mí yo fuera, todo el mundo quisiera estarlo abrazando. Pero hay cosas que no se puede hacer, como le digo, por ética. No porque no quiera, no pueda, sino por ética, que no se puede. Entonces, eso es amor, eso es demostrar, el amor de Cristo que vive en nosotros. Ese es demostrar que el Espíritu está morando y accionando y trabajando en nosotros para demostrar. Por eso es que la Escritura dijo, este verso último que lo voy a citar: por sus frutos. Ahí está todo, hermanos. Ese es el fruto del Espíritu. Ese muestra cómo es usted, cómo camina, cómo habla, cómo actúa, cómo reacciona, cómo responde a sus hermanos, cómo los trata, cómo los ayuda. Es el Espíritu Santo. Solo es Él.